¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. El día de hoy les traigo 3 aplicaciones con un uso bastante funcional, el cual pues 2 son características que tienen las computadoras Apple, en este caso las Mac. Y bueno, vamos a empezar con la primera, la cual es WinDynamic Desktop. Esto lo voy a dejar en la descripción del video, el link para que ustedes vayan a descargarla. ¿De qué se trata? Bueno, si se dan cuenta, yo tengo aquí un fondo de pantalla, pues está así como si fuera de día, ¿no? En un atardecer, pero es de día. ¿De qué se trata esto? Pues nosotros cuando descarguemos la aplicación, vamos a configurar primero el acceso a nuestra ubicación, ya que nosotros al tener el tema que elijamos, si es de día en nuestra zona horaria, por ejemplo, en este caso es 1:15 de la tarde, casi mediodía, y por eso el tema está de día. Esto lo vamos a configurar primero. Una vez que ya lo tengamos así, vamos a abrir la aplicación para seleccionar el fondo de pantalla que nosotros queramos. Hay algunos temas que son de Apple, como el tema de Big Sur, que son los sistemas operativos, o el nombre de los sistemas operativos, Catalina. Entonces ya nosotros vamos a poder configurar el que nosotros queramos, el que más nos guste. Y aquí nos aparece el amanecer, que tienen 3 fases. Cuando es de día también tiene 2 o 3 fases. Y el atardecer, o ya siendo de noche. Así es como se va a ver. Nosotros vamos a tener que descargarlo en esta parte, y una vez que lo hayamos descargado, solamente damos clic en aplicar. Y en automático pues ya tenemos el fondo de pantalla que hemos elegido, acorde a la hora del día que sea en nuestro país o en nuestra ciudad. Es una aplicación que nos va a dar el aspecto de personalización a nuestra computadora. Si ustedes, no sé, hacen videos en YouTube o de repente están en la oficina, para que no se aburran de solamente estar viendo el mismo tema todo el día, todos los días. Incluso aquí podemos configurarlo que se cambie todos los días, que sea aleatorio. E incluso si nosotros queremos conseguir más temas o más fondos de pantalla, podemos darle acá, obtener más temas en línea. Y vamos a tener temas gratuitos o temas de paga. Aquí nos aparece gratis. Si nosotros pasamos el mouse encima, nos da una previsualización de cómo es que va a quedar. Y de este lado abajo ya tenemos unos temas de paga, que también están bastante bien. Pero los gratis pues son poquitos, o por ejemplo de arte. Pero con uno pues vamos a estar cambiando constantemente durante todo el día. Ok, así que vamos ahora con la segunda aplicación, la cual también es una característica que viene de Mac, de los dispositivos Apple, el cual nos va a permitir, vamos a cerrar esto, que podamos ver una previa de la imagen de un documento de texto, de una canción, de un archivo PDF, de un archivo Word, solamente presionando la tecla de espacio. Así que la presionamos y nos carga una previa de lo que vamos a abrir o de lo que vamos a enviar. Por ejemplo, hay veces que los iconos no nos aparecen así, nos aparecen, por ejemplo, este texto, no sabemos ni qué contiene. Bueno, entonces seleccionamos, apretamos la tecla espacio y ya nos aparece la previsualización, que es muy diferente a dar doble clic y a que se abra completamente. Por ejemplo, esta canción, voy a dar espacio y en automático se abre, o sea, no esperamos mucho, simplemente se abre la canción. A diferencia de si yo doy doble clic, pues tenemos que esperar a que se abra el reproductor que nosotros tengamos. En este caso yo tengo el reproductor de Windows, el normal, y se tardó bastante. A diferencia de que si yo aprieto la tecla espacio y de inmediato se nos abre. Es una característica de Mac, la cual pues es súper funcional, ya que nos ahorra mucho tiempo y hace que todo sea más productivo, ¿ok? También se las voy a dejar en la descripción del video. Y por último, vamos a este lado de los iconos. Si se dan cuenta, tengo uno de altavoces y este también dice Air Trumpet altavoces. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la aplicación, si nosotros damos un clic al segundo altavoz, que es la que vamos a descargar, pues aquí nos damos cuenta de que tenemos muchas barras de sonido, o bueno, en este caso de audio. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque aquí podemos configurar el sonido general de todo el equipo Windows, el del sistema solamente, el de Camtasia, que es con el que estoy grabando,
el de algún reproductor que es, bueno, que es Quick Load, que es el de con el que apretamos la tecla de espacio y se abre la previa de las aplicaciones, o incluso el propio Google Chrome. Si nosotros tenemos la aplicación de Netflix o de YouTube, aquí nos va a aparecer y vamos a poder controlar de forma independiente todos los audios, a diferencia de el altavoz que tenemos solamente del sistema, que si bajamos 0, todo se baja en 0. Si ponemos al 100, todo se va a poner al 100, ¿ok? Entonces con esto simplemente damos un clic y ya podemos controlar los audios de todas las aplicaciones de forma independiente. La verdad es que está bastante bien, también es bastante productivo y así ya no estamos yendo a, ¿sabes qué? Tengo que ir a video de YouTube para bajarle, o al video de otra página también para bajarle. O sea, simplemente acá hacemos todo independiente y lo configuramos, ¿ok? Esta también se las voy a dejar en la descripción del video para que vayan y la descarguen si es que les gustó. Estas son 3 aplicaciones bastante útiles, bastante sencillas de usar, pero con una pues personalización que vamos a tener en nuestro equipo y en el cual vamos a ganar pues más productividad, y sobre todo nos va a ser más útil el utilizar nuestra computadora. Recuerden suscribirse al canal de Atmósfera Tecnológica, darle like a este video si es que les funcionó y les gustaron las aplicaciones, y si quieren ver más contenido recuerden dejar su like, su buen like y un comentario de si van a utilizarla, de qué otra aplicación les gustaría que les hiciera alguna recomendación. Estamos a 1890 suscriptores. Mi meta es llegar a el 31 de diciembre ya con 2000 suscriptores, señores. Así que yo sé que ustedes pueden, yo sé que nosotros podemos. Vamos a seguir echándole muchísimas ganas y espero que esta meta se logre. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima.